Existe una diferencia sutil, casi imperceptible, pero absolutamente determinante entre quienes logran manifestaciones esporádicas y aquellos que parecen moldear su destino como si tuvieran un acuerdo tácito con el universo. No se trata de repetir frases optimistas ni de forzar pensamientos positivos. Tampoco es cuestión de desear con más fuerza o visualizar con mayor detalle. La clave reside en sintonizar con una frecuencia interna tan sólida y coherente que la realidad no tenga otra opción que reorganizarse ante ella. Este principio, lejos de ser una fantasía moderna envuelta en discursos místicos, encuentra sus raíces en los estudios más profundos del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Jung propuso que por debajo de nuestras mentes individuales existe un terreno compartido, una red invisible donde todas las almas están conectadas, el inconsciente colectivo. Este espacio no es un lugar físico, pero actúa como un campo vivo, vibrante, que responde a nuestros estados internos con precisión matemática. ¿Cuántas veces has sentido que haces todo lo correcto? Afirmas lo que deseas, mantienes pensamientos elevados, imaginas con detalle tus sueños, y sin embargo, nada cambia. La vida que anhelas parece estar detrás de un vidrio empañado, presente pero inalcanzable. Y no es porque tu deseo carezca de fuerza, sino porque la intensidad vibracional desde la cual lo emites no es suficiente para impactar el tejido energético de la existencia. Aquí es donde se encuentra el verdadero poder, no en la altura de la vibración, como suele repetirse en muchas enseñanzas espirituales, sino en su solidez. Vibrar alto es experimentar emociones placenteras, sí, pero vibrar fuerte es habitar una certeza interna tan profunda que transforma la realidad desde su origen, no desde sus efectos. La mayoría de las personas vive atrapada en un universo que apenas percibe. Para que tengas una idea, todo lo que puedes ver, tocar, oír y experimentar con tus sentidos representa menos del 0.04% del espectro electromagnético total. En otras palabras, lo que llamamos realidad es apenas una mínima fracción de lo que realmente existe. El resto permanece invisible, fuera del radar sensorial, pero presente y activo. En ese océano invisible es donde se gesta la creación verdadera. La materia no origina nada, solo refleja. Toda condición que ahora ves en tu vida, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, es la consecuencia visible de un patrón energético anterior. Jung lo entendió profundamente. Antes de que lo físico se manifieste, hay un arquetipo, una imagen psíquica, una energía que actúa como semilla. El principio hermético de que todo es mente no es una metáfora poética. Es una descripción precisa de cómo funciona el universo. Tu mundo no reacciona a lo que dices o piensas de manera superficial. Reacciona a la frecuencia interna con la que te identificas constantemente. Y esa frecuencia depende, no de tus palabras, sino del nivel de coherencia que habita entre tus pensamientos, emociones, cuerpo y espíritu. Muchos buscan elevar su vibración a través de emociones positivas. Sienten gratitud, entusiasmo, esperanza, y durante un breve instante, parece que todo mejora. Pero pronto, cuando las circunstancias cambian, la energía se desvanece. El problema es que las emociones, aunque poderosas, son inestables. Suben y bajan con facilidad. Por eso, construir desde ellas es como intentar edificar una casa sobre arena. Lo que transforma tu entorno no es un sentimiento pasajero, sino un estado vibracional sostenido. No basta con sentirte bien por un momento. Lo que necesitas es una certeza encarnada, una seguridad que no dependa de estímulos externos. Esa certeza debe vivir en tu sistema nervioso, en tu respiración, en tu postura, en tu forma de moverte por el mundo. Es una convicción que no se razona, se siente, como sabes que estás de pie o que estás respirando, sin necesidad de comprobarlo. Carl Jung no hablaba de vibración en términos energéticos como muchos lo hacen hoy, pero su enfoque en el inconsciente colectivo, en los arquetipos que guían nuestro comportamiento y en los símbolos que emergen del alma humana, apuntan exactamente al mismo lugar. La realidad visible nace de estructuras invisibles profundamente arraigadas. Estas estructuras forman una red que une cada pensamiento, cada impulso, cada creencia. Y esa red es sensible. Reacciona a tu coherencia interna. Si tus pensamientos apuntan hacia un lado, pero tus acciones contradicen esa dirección, estás generando interferencia. Si dices que confías en que todo va a salir bien, pero tu cuerpo se tensa, tu respiración se agita y tu mente se llena de dudas, la vibración que emites no tiene fuerza suficiente para provocar transformación. La transformación verdadera ocurre cuando alcanzas coherencia multidimensional. Cuando lo que haces, piensas y sientes están completamente alineados con la realidad que afirmas desear. En ese momento, no estás tratando de crear algo. Eres esa creación. Te conviertes en la expresión viviente de lo que quieres atraer. Y es allí cuando el campo responde. Ese campo,
Esa matriz energética que Jung vislumbró como inconsciente colectivo, no tiene voluntad propia. No juzga. No decide si lo que quieres es bueno o malo para ti. Simplemente refleja. Reproduce con fidelidad milimétrica la vibración que sostienes con mayor constancia. Si lo que más cultivas es escasez, miedo, inseguridad, eso es lo que recibirás, sin importar cuánto afirmes lo contrario. Lo verdaderamente revolucionario es comprender que no tienes que convencerte de nada. No necesitas forzar pensamientos positivos ni repetir frases como si fueran hechizos mágicos. Solo necesitas decidir sentir, ahora mismo, como se sentiría ser la versión de ti que ya tiene lo que desea. No imaginarlo, no desearlo, habitarlo, respirarlo, incorporarlo. Esa decisión, cuando es real y sostenida, provoca un colapso cuántico. El potencial se convierte en forma. Lo invisible se materializa. Y lo que parecía imposible comienza a suceder con una fluidez que desafía toda lógica. La clave está en que esta vibración fuerte no nace de un pensamiento casual ni de una emoción pasajera. Surge de un alineamiento interno profundo, una integración total entre lo que eres, lo que crees y lo que decides experimentar. Es un estado de certeza visceral, un saber que no se explica con palabras, sino que se manifiesta en la forma en que respiras, caminas, hablas y eliges. Cuando te ubicas en esa frecuencia sólida, no estás simplemente esperando que la vida cambie. Eres el cambio. Ya no suplicas a la realidad, la moldeas con tu presencia. No se trata de arrogancia ni de control mental. Es una conexión directa con la fuente misma de la creación, esa chispa que, según Jung, se manifiesta a través de los arquetipos universales que viven en cada uno de nosotros. Esos arquetipos, el sabio, el héroe, el huérfano, el alquimista, no son solo figuras simbólicas. Son expresiones vivas de frecuencias energéticas que operan en tu psique. Y cuando activas uno de ellos conscientemente, estás invocando una vibración específica dentro del campo. Si, por ejemplo, te identificas con el arquetipo del creador, tu comportamiento, tus decisiones, tu forma de interpretar los eventos, todo se alinea con esa narrativa interna. Y el campo responde. Aquí es donde la ciencia moderna se encuentra con la sabiduría ancestral. La física cuántica ha demostrado, especialmente a través del experimento de la doble rendija, que la conciencia del observador afecta directamente el comportamiento de las partículas. En otras palabras, lo que observas cambia en función de cómo lo observas. Este descubrimiento revolucionario nos confirma que no somos espectadores pasivos de la realidad. Somos co-creadores activos. Entonces, si estás experimentando escasez, caos o estancamiento, no se trata de algo externo que debas corregir. Se trata de un reflejo exacto de la frecuencia que has mantenido. Cambiar esa frecuencia no requiere más esfuerzo, sino más conciencia. No se trata de hacer más, sino de ser diferente. De recordar que el punto de partida siempre es tu atención, lo que miras, cómo lo miras y desde qué estado interno lo haces. La atención es la linterna que enfoca tu energía creativa. Y aquello en lo que te enfocas consistentemente se convierte en tu experiencia dominante. Por eso, el primer paso no es cambiar tu entorno, sino observar con honestidad hacia dónde estás dirigiendo tu foco cada día. ¿Estás alimentando pensamientos de carencia o de plenitud? ¿Estás observando la vida desde la versión limitada de ti o desde la que ya ha trascendido esas barreras? Tu estado de conciencia determina tu identidad. Y desde esa identidad se despliega todo: tus creencias, tus emociones, tus decisiones, tus resultados. Por eso, transformarte no es cuestión de hacer una lista de objetivos. Es cuestión de redefinir quién estás eligiendo ser en este instante. Hay una gran diferencia entre desear algo y sentir que ya lo eres. El deseo muchas veces lleva implícita la sensación de que te falta algo. En cambio, cuando encarnas la experiencia deseada como si ya fuera tuya, entras en un estado de congruencia que activa la resonancia. El campo no responde a lo que anhelas, sino a lo que afirma ser a nivel vibracional. Aquí es donde muchas personas se frustran. Se esfuerzan por visualizar, por repetir frases motivadoras, por mantenerse positivas, pero sus cuerpos siguen reaccionando con tensión, sus emociones siguen oscilando, y su energía se dispersa. Porque aún no han hecho el cambio más profundo, el de habitar una certeza silenciosa que no necesita pruebas externas para sostenerse. Y es que el universo no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. A esa vibración que no vacila ni negocia, que no busca convencer a nadie, porque simplemente es. Esa vibración emana cuando tus acciones cotidianas, tus pensamientos automáticos y tu conexión espiritual están en sintonía. Cuando ya no hay contradicción entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Piensa en esto como una sinfonía interna. Si tus pensamientos van por un lado,
tus emociones por otro, y tus acciones en dirección opuesta, el resultado es ruido. Pero cuando todas esas partes tocan la misma melodía, con ritmo y propósito, se crea una vibración clara, poderosa, imparable. Y en ese estado, la realidad no tiene otra opción que adaptarse. Las oportunidades aparecen. Las personas adecuadas llegan. Las puertas que antes parecían cerradas se abren sin esfuerzo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la frecuencia desde la cual lo experimentas. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en destino. Y esa es precisamente la trampa más común: vivir en piloto automático, repitiendo patrones vibracionales inconscientes, esperando resultados diferentes. Pero cuando decides observar tu vida desde un nuevo punto de vista, cuando eliges conscientemente una nueva narrativa, todo comienza a reconfigurarse desde adentro. Y aquí aparece otro componente fundamental: el cuerpo. No basta con entender estas ideas intelectualmente. Tu cuerpo debe participar en el proceso, porque él es el vehículo que traduce tu vibración en realidad tangible. Si repites mentalmente que confías, pero tu cuerpo está rígido, estresado, ansioso, entonces no estás emitiendo la frecuencia de confianza. Por eso, parte del trabajo profundo es reeducar al cuerpo, enseñarle, a través de la respiración, del movimiento, de la atención plena, cómo se siente vivir en esa realidad deseada. Hacer que cada célula reconozca esa experiencia como familiar. Porque una vez que tu cuerpo lo reconoce, deja de resistirse. Y cuando no hay resistencia, la manifestación ocurre con fluidez. En definitiva, elevar tu vibración a un nivel tan fuerte que la realidad responda no es un acto de fuerza, sino de alineación. No es una lucha, sino una elección constante. Un compromiso contigo mismo, con la versión más elevada de lo que puedes llegar a ser. Tu vida exterior no es más que un eco de tu estado interior. Y si deseas cambiar el eco, debes cambiar la frecuencia que lo origina. Porque el campo, el universo, esa red invisible de conciencia que Jung estudió durante décadas, no está allá afuera. Está en ti. Eres tú. Ese reconocimiento interno, de que eres parte activa de la estructura misma de la realidad, cambia por completo tu relación con el mundo. Ya no reaccionas a lo que ocurre, sino que eliges desde dónde experimentar cada evento. Y esa elección es vibracional. Es un acto silencioso, invisible, pero profundamente transformador. No necesitas gritarle al universo tus deseos. Basta con que los vivas desde dentro como si ya fuesen verdad. Porque en el nivel donde todo se origina, ese campo no local del que hablaba Jung, con otras palabras, el tiempo no es lineal. Lo que decides encarnar ahora tiene más poder que lo que esperas que ocurra mañana. Este estado no se alcanza con más información, sino con integración. Con práctica consciente. Se trata de permitir que la versión de ti que ya vive en esa frecuencia empiece a guiar tus pasos. Y eso se manifiesta en lo cotidiano, en cómo hablas contigo mismo, en cómo tratas a los demás, en cómo manejas los desafíos. El desafío real no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya sabes intuitivamente. Tu cuerpo ya conoce cómo se siente vivir en plenitud, en conexión, en paz. Has sentido esos estados antes, aunque hayan sido fugaces. La clave está en sostenerlos el tiempo suficiente como para que se conviertan en tu nueva base vibratoria. Eso requiere presencia. No puedes vibrar fuerte si estás dividido entre pasado y futuro. La fuerza vibracional se construye en el ahora. Cuando estás completamente presente, sin resistencias, tu energía se concentra, se enfoca, se vuelve densa y poderosa. Y es desde esa densidad energética que los cambios se aceleran. Vibrar fuerte significa también aceptar con compasión las partes de ti que aún dudan, que temen, que no se sienten listas. No se trata de negarlas, sino de abrazarlas sin permitir que dirijan tu frecuencia. La coherencia no exige perfección, exige honestidad. Y la honestidad contigo mismo es lo que te permite transformar desde la raíz. Cuando Jung hablaba de integrar la sombra, se refería justamente a eso, a dejar de pelear con los fragmentos internos que consideramos débiles, negativos o vergonzosos. Porque mientras más los rechaces, más fuerza toman en el inconsciente. Pero cuando los integras, tu energía deja de fragmentarse. Y esa integración aumenta tu poder vibracional. No es casual que muchas personas logren avances temporales y luego regresen al punto de inicio. Es porque no han consolidado internamente la identidad que sostiene esa nueva realidad. Siguen vibrando con memorias viejas, aunque sus intenciones sean nuevas. Y el campo, fiel reflejo de tu frecuencia predominante, responde a lo que realmente sostienes, no a lo que momentáneamente deseas. Por eso, el proceso de elevar tu vibración de forma sostenida no es inmediato, pero sí es preciso.
Cada acto de coherencia, cada pensamiento alineado, cada emoción reconocida sin juicio, es un paso hacia la estabilidad energética que transforma el entorno. Y cuando esa estabilidad se vuelve tu estado natural, el cambio externo deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia inevitable. No necesitas perseguir resultados. Ellos llegan como respuesta a lo que ya eres. En este punto, muchas personas descubren algo extraordinario, que no se trataba nunca de atraer lo que faltaba, sino de expresar lo que siempre estuvo presente. Tu verdadera esencia no está limitada por las circunstancias. Está esperando que dejes de esconderla detrás de viejas narrativas. Tu papel como creador consciente no consiste en manipular la realidad, sino en sintonizarte con la versión más auténtica de ti. Cuando haces eso, lo externo empieza a reflejar lo interno con una velocidad sorprendente. Y ya no necesitas pruebas, porque la certeza se volvió parte de ti. La comprensión profunda de este proceso transforma no solo tu realidad externa, sino tu identidad más íntima. Porque en el momento en que asumes tu poder creador, dejas de verte como una víctima de las circunstancias y comienzas a experimentarte como el origen de lo que vives. No desde una idea intelectual, sino desde un sentir que recorre tu cuerpo, tu respiración, tu postura. Es una forma de habitar el presente con tal integridad que la realidad externa se ajusta inevitablemente a esa vibración sostenida. Este tipo de vibración no depende de motivaciones temporales ni de resultados inmediatos. Es una elección constante, un compromiso contigo mismo más allá de lo que el mundo externo muestra. Porque cuando entiendes que la materia solo responde a lo energético, dejas de esperar y comienzas a actuar desde la identidad que ya encarna lo que deseas vivir. Aquí es donde el trabajo interno se vuelve radical. Ya no es cuestión de cambiar lo que ves, sino de modificar desde donde lo ves. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión construyen el entorno vibracional en el que te mueves. Y cuando esa construcción es consciente, todo se transforma. Algunos días, el entorno parecerá no responder de inmediato. Pero eso no significa que nada esté ocurriendo. La realidad visible es el último eslabón de una cadena vibracional que comienza en planos invisibles. La rapidez con la que se manifiesta depende de cuán firmemente sostienes tu frecuencia, incluso cuando las apariencias contradicen tu intención. Y aquí entra en juego la verdadera maestría, mantener la vibración cuando no hay señales externas. Caminar con la certeza de que ya es, aunque tus ojos todavía no lo confirmen. Esa es la vibración fuerte. Esa es la frecuencia que el campo no puede ignorar. Imagina por un momento que el universo fuera un espejo. No refleja tus palabras, ni tus deseos, ni tus esperanzas. Refleja tu estado interno. Si te sientes pleno, agradecido, suficiente, eso es lo que verás manifestarse. Si sostienes escasez, inseguridad o duda, eso es lo que regresará multiplicado. Por eso, la pregunta no es qué quieres lograr, sino qué estás dispuesto a sostener internamente sin interrupciones. ¿Puedes vivir como si ya lo tuvieras? ¿Puedes actuar, hablar y sentirte como esa versión de ti que ya alcanzó lo que deseas? No se trata de engañarte. Se trata de asumir una postura vibracional coherente, de enseñar a tu cuerpo y a tu mente que ese futuro no está allá afuera, esperando. Está aquí, disponible, en el ahora, esperando que lo reconozcas como tu estado natural. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Porque dejas de actuar desde la necesidad y comienzas a expresar desde la plenitud. Y esa diferencia lo es todo. Desde la necesidad, emites una frecuencia de carencia. Desde la plenitud, emites una vibración de abundancia. El campo responde a esa diferencia con exactitud. No se equivoca, no olvida, no duda, solo refleja. Por eso, tu trabajo no es crear resultados. Es sostener la frecuencia que hace que esos resultados se presenten por sí solos. Jung comprendió que la transformación auténtica no ocurría en la superficie. Por eso dedicó su vida a explorar los rincones ocultos del alma. Sabía que cuando el inconsciente se vuelve consciente, todo en la vida comienza a ordenarse. Y eso es exactamente lo que sucede cuando tú eliges vivir desde una vibración fuerte. Los patrones antiguos se disuelven, los límites internos se desmoronan, y lo que antes parecía imposible comienza a suceder con naturalidad. Así, te conviertes en una nueva versión de ti, no como una máscara ni como una fantasía, sino como una expresión fiel de tu identidad más profunda, la que siempre estuvo ahí, esperando que la encarnara sin miedo. Ya no necesitas aprobación, ni permiso, ni garantías, porque lo que eres vibra tan fuerte, que la realidad no puede más que reflejar esa fuerza. Te conviertes en un campo magnético, en una frecuencia coherente, en un punto de creación activa. Y desde ese lugar, no solo transformas tu vida, transformas el entorno, las personas que te rodean,
las situaciones que antes eran fuente de conflicto. Porque una vibración fuerte tiene un efecto expansivo. No se limita, irradia. Ese es el verdadero impacto. No solo vivir lo que deseas, sino convertirte en una influencia transformadora. Un canal consciente de la inteligencia creativa que sostiene toda la existencia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es teoría. Es práctica. Es elección. Es vibración. Y ahora, lo único que queda es decidir quién vas a ser a partir de este momento. No quién vas a intentar ser. No quién quieres ser. Sino quien ya eres en esencia. La realidad está esperando tu frecuencia. Y está lista para responder. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios una reflexión personal sobre este tema o alguna experiencia que hayas vivido relacionada con la vibración, la conciencia o la transformación interior. Tu historia puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video.